La propuesta de Pedro Sánchez a Unidas Podemos para que les dé su apoyo. Un programa de más de 330 medidas. Crear una oficina de control del acuerdo. Cargos en instituciones que no estén supeditadas al Consejo de Ministros. Sin embargo, en Podemos consideran que es más de lo mismo, y solo aceptarían entrar dentro del gobierno, para apoyar a Pedro Sánchez. Pablo Iglesias ha afirmado que no aceptarán más humillaciones. Que una nueva gobernanza exigía de una nueva forma de entender el ejercicio del poder desde las instituciones públicas. Hoy quiero apelar a esta idea central, la de una gobernanza basada en un acuerdo programático común, progresista y abierto a la sociedad. No solo porque los ciudadanos marcaron con su voto en las urnas esta ruta, sino porque la sociedad nos pide que seamos capaces de avanzar, capaces de superar el bloqueo político que sufre nuestro país desde el 28 de abril y poner a España ante la oportunidad de tener un gobierno progresista ya. Tenemos el deber de hacer que se cumpla la voluntad de los españoles y las españolas, expresado en las urnas el pasado 28 de abril. Y por momentos, después de muchos debates y de escuchar a muchísimos analistas, a algunos puede que les haya parecido que estamos en un laberinto de difícil salida. Pero el laberinto tiene una salida lógica, tiene una salida sencilla, una salida basada en un programa de gobierno, en compromisos concretos y en contenidos detallados. Ese es el núcleo de la propuesta que hoy me gustaría trasladar al conjunto de la sociedad civil aquí presente y, sin duda alguna, también al conjunto de la sociedad española. Un programa común progresista que sea la base de un gobierno progresista, que fue lo que votaron en definitiva los españoles el pasado 28 de abril. Un programa común progresista que bebe de distintas fuentes, como no puede ser de otra manera. Lógicamente de la propuesta electoral del Partido Socialista Obrero Español el pasado 28 de abril, como primera fuerza política, del programa de investidura del pasado mes de julio y, sobre todo y ante todo, del diálogo abierto durante el mes de agosto con la sociedad civil, a la que agradezco una vez más su interlocución y su compromiso por una España mejor. Señoras y señores, amigos y amigas, hace 15 meses se abrió una nueva etapa con el triunfo de una moción de censura, la primera que se hacía en la democracia y prosperaba en nuestro país. Una censura que supuso la censura contra la corrupción, reconocida con un pronunciamiento, yo diría que demoledor, por parte de la Audiencia Nacional. Censura también y sobre todo contra la incapacidad de asumir las responsabilidades políticas por quienes entonces gobernaban el país, y censura contra un Ejecutivo que en definitiva se dedicaba más tiempo a defenderse a sí mismo en sede judicial que en defender los intereses de los españoles. Durante 10 meses, el Gobierno surgido de aquella moción de censura demostró que se podía gobernar de otro modo, de otra forma, que se podía limpiar la corrupción de las instituciones del Estado, que se podía gobernar desde el diálogo y no desde la confrontación y desde la crispación, que se podía crecer con justicia social, que se podía aumentar el salario mínimo interprofesional sin, por ello, tener que destruir empleo. Y todo ello lo hicimos posible, justo es reconocerlo, con la colaboración estratégica de otras formaciones políticas, no en exclusiva del Partido Socialista. Nada ejemplifica mejor ese tiempo de esperanza que el proyecto de presupuestos generales del Estado que acordamos con Unidas Podemos. Hoy, España debería tener unos presupuestos progresistas después de 10 años de recorte sistemático al estado del bienestar y una administración funcionando a pleno rendimiento, con normalidad, sin ningún tipo de interinidades. Pero lamentablemente esto no fue así, porque los partidos conservadores unieron su voto a las fuerzas políticas independentistas impidiendo la puesta en marcha de esos presupuestos y poniendo fin a ese periodo. Por lo tanto, la primera conclusión que me gustaría trasladar al conjunto de la sociedad española es que estamos donde estamos, no por desencuentros entre formaciones políticas progresistas, sino porque las fuerzas políticas independentistas y las fuerzas conservadoras unieron sus votos para hacer caer a un gobierno progresista. Como consecuencia de aquel bloqueo, los españoles, lógicamente, tuvimos que ir a las urnas el pasado 28 de abril. Y tuvimos que decidir entre dos opciones bien claras. La primera, avanzar en convivencia, avanzar en justicia social, avanzar en limpieza, en la ejemplaridad
en el ejercicio de la vida política, o, en segundo lugar, correr el riesgo de volver atrás de la mano de dos fuerzas conservadoras que unieron sus fuerzas a la ultraderecha que emergió con fuerza el pasado 2 de diciembre en las elecciones andaluzas. El veredicto de las urnas fue nítido, fue indiscutible. Nadie puso en duda la evidente victoria del Partido Socialista. La segunda fuerza política, el Partido Popular, tuvo un resultado catastrófico, el peor resultado de la historia, con un 16% de apoyo electoral y con 66 escaños. El Partido de Ciudadanos fracasó en su empeño de hacerse con el liderazgo de la derecha, tras abandonar, a mi juicio, el centrismo y la moderación. Y en su conjunto, y esto es lo importante, incluso sumadas, la ultraderecha y las dos fuerzas conservadoras quedaron muy lejos de la mayoría en el Congreso de los Diputados, mucho más lejos que hace 3 años. En el ámbito de la izquierda se acentuó la distancia electoral entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Apenas 13 escaños distanciaban a ambas fuerzas políticas antes del 28 de abril. Después del 28 de abril le separan 81 escaños a las dos fuerzas políticas. Por tanto, ¿cuál es la segunda conclusión? La segunda conclusión es que si pudo funcionar la colaboración de Unidas Podemos con un gobierno socialista, sumando solamente 151 escaños en el Congreso de los Diputados, es decir, lejos de los 176 escaños, con mayor motivo debería funcionar sumando 165 escaños, con independencia de que el Partido Socialista triplique ahora el número de escaños a Unidas Podemos. Insisto en esta idea porque me parece fundamental, y es que la colaboración funcionó. Y es justo reconocer, y yo quiero hacerlo públicamente y también agradecer públicamente a Unidas Podemos su contribución. Tienen toda la legitimidad para reclamar su papel en aquella acción de gobierno. Un gobierno cuya labor fue recompensada en las urnas porque millones de españoles se beneficiaron de las decisiones tomadas por ese gobierno socialista en un periodo breve, pero sin duda alguna esperanzador, sobre todo para los más vulnerables. Por si había dudas, amigos y amigas, los españoles volvieron a votar en 3 urnas distintas el pasado 26 de mayo. Y el respaldo al Partido Socialista fue aún más rotundo que en las elecciones generales, en las elecciones europeas, municipales y autonómicas, como todos sabemos. Aún así, es evidente que el Partido Popular, apoyado por Ciudadanos y con el sostén de la ultraderecha, ha alcanzado el gobierno en algunos territorios y, por tanto, ya no importaba aquel argumento que utilizaban durante los últimos años de que hay que respetar a la lista más votada y la retórica de la coalición de perdedores. Ahora sabemos el valor de esa consigna para una derecha que no ha tenido escrúpulos a la hora de tocar poder. En algunos casos, como es el caso de la Ciudad de Madrid o la Comunidad de Madrid, una izquierda fragmentada a la izquierda del Partido Socialista facilitó la consolidación de mayorías que aglutinan a las 3 derechas. Y la principal de ellas, el Partido Popular, como todos sabemos, corroído y carcomido por la corrupción, como hemos vuelto a ver en el día de hoy. Pero miren, tan pronto como concluyó el paréntesis electoral, el Partido Socialista se volcó en materializar la voluntad expresada por los españoles el 28 de abril. Y lo hicimos con una premisa que me han escuchado repetir en muchas ocasiones y que hoy voy a verbalizar nuevamente porque me parece muy importante subrayarlo. Y es que España necesita un gobierno, sin duda alguna, un gobierno progresista, no condicionado por el voto de fuerzas políticas independentistas. Un gobierno, como tantas veces dijimos en campaña, abierto, que incluyera independientes de reconocido prestigio, como tiene ahora mismo el Gobierno de España. No existía, y me parece también importante subrayarlo, no existía ni existe a día de hoy una alternativa a esta fórmula, ninguna, de ningún tipo, se hagan las cuentas como se hagan, se sume como se sume. Bien, desde el primer momento, unos días después de la celebración de las elecciones generales y en coherencia con la experiencia de este último año, señalamos a Unidas Podemos como nuestro socio preferente para poder gobernar. Y en paralelo, a las dos fuerzas políticas a la derecha constitucional solo les pedíamos una cosa, y es que no dieran la llave de la gobernabilidad a fuerzas independentistas que hicieron precisamente anticipar las elecciones el pasado 28 de abril. Solo pedíamos una abstención técnica. Nunca pedimos el apoyo al Partido Popular y a Ciudadanos para constituir un gobierno. Simplemente facilitar un gobierno progresista, que es lo que habían votado los españoles. Apelamos a su responsabilidad para desbloquear la única investidura posible. Hacemos un llamamiento a su responsabilidad para facilitar el gobierno que votaron los ciudadanos y que necesita España.
Pero, en definitiva, desde el primer momento pudimos comprobar que iba a ser imposible contar con la colaboración para este último caso, constituir un gobierno no dependiente de independentistas. El caso más sorprendente, si me permiten esta licencia, ha sido sin duda alguna el grupo parlamentario de Ciudadanos y su propio líder, que se ha negado incluso a aceptar la invitación a mantener un diálogo basado en el civismo y en la más elemental práctica democrática. En definitiva, la tercera conclusión ha sido clara. Es inútil apelar a la responsabilidad de las fuerzas conservadoras para contribuir a que España salga del bloqueo institucional. La derecha ha demostrado que entre el Partido Socialista y el independentismo siempre preferirá al independentismo, es decir, siempre preferirá la confrontación territorial a la convivencia que hoy reclama y lidera el Partido Socialista. Las conversaciones, por tanto, se centraron en Unidas Podemos y en otras fuerzas a las que también quiero agradecer hoy, singularmente y especialmente hoy, también públicamente su abierta disposición. Por nuestra parte, intentamos hacer ver que la colaboración que habíamos desplegado durante estos últimos 10 meses había sido provechosa para la izquierda y para la mayoría de españoles. Les explicamos también que no existía en Europa ningún precedente histórico de coalición exclusiva de socialistas y otra fuerza de izquierdas, excepto en la diminuta República de San Marino durante un breve periodo de tiempo. Les trasladamos nuestros reparos hacia un gobierno de coalición, fundamentalmente porque a nuestra coincidencia en muchas políticas sociales, que las hay, y pese a que existen efectivamente esas coincidencias, hay grandes divergencias que todos tenemos en mente en importantes cuestiones de Estado que van a ser urgentes, no solamente importantes, en los próximos meses. Les explicamos que no se daban las condiciones para formar un sólido equipo de gobierno cohesionado, que esa coalición podía conducir al desgobierno porque existía el riesgo de que esa coalición no sobreviviera a la primera crisis territorial que podremos tener en los próximos meses. Insistimos en que no era un problema de ministerios, que no lo es, ni de voluntad de monopolizar el poder por parte del Partido Socialista, que tampoco, como demuestra, nuevamente quiero reivindicarlo, el hecho de contar con personas valiosas y prestigiosas independientes en el Ejecutivo. Propusimos entonces distintas fórmulas, que iban desde un gobierno de cooperación, para facilitar una participación directa en ciertos escalones de la Administración a Unidas Podemos, hasta la incorporación en el Ejecutivo de independientes próximos a la órbita del partido del señor Iglesias y vinculados con determinados sectores. De nada sirvió. Todos lo sabemos. La única respuesta que encontramos fue, y sigue siendo, gobierno de coalición. Ante la situación de inmovilismo accedimos después de un proceso de reflexión interna y también de debate, a llegar a plantear una fórmula de coalición como había planteado y querido Unidas Podemos. Sin embargo, durante los 5 días de esta última fase negociadora empezó a confirmarse nuestro mayor temor. Y es que la fórmula defendida por Unidas Podemos llevaba a la constitución de 2 gobiernos adosados en uno. Que cada partido contara con su propia organización competencial, jerárquica, dentro de un mismo gobierno. Es decir, un gobierno compartimentado y dividido en un momento crítico para nuestro país. Un momento en el que enfrentamos grandes retos, también grandes oportunidades, pero que se pueden convertir en serios riesgos si no los abordamos con la necesaria eficacia. Riesgos como el enfriamiento de la economía, como la gestión de un Brexit sin acuerdo que cada vez parece más real, las tensiones comerciales mundiales o el pulso secesionista en Cataluña. Oportunidades y riesgos que exigen de un gobierno fuerte, que garantice la necesaria estabilidad después de 5 años de incertidumbre y de inestabilidad para dar una respuesta eficaz y también equitativa a los desafíos y riesgos que tenemos por delante. Conoce mi postura al respecto. No estoy dispuesto a presidir un gobierno si en su acción y desempeño no es útil al interés general. Ese es mi deber como presidente del Gobierno. Si no puedo actuar con eficacia para ofrecer la estabilidad que necesita nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, sobre todo la más vulnerable, creo que no merece la pena intentarlo. Pero pese a la primera votación del pasado 23 de julio, en la que Unidas Podemos, junto con la derecha, logró malograr la investidura, proseguimos en la negociación. Incluso formulamos una propuesta de gobierno de coalición ampliamente conocida y que, por tanto, no quiero repetir aquí, que podía servir de base para la creación de un espacio amplio de gobierno conjunto. Llegamos con esta propuesta a un escenario inédito, que me parece que es importante también subrayarlo y recordarlo,
llegamos más lejos de lo que nunca nadie había ensayado en nuestro país durante estos últimos 40 años de democracia. Y nuevamente la propuesta fue rechazada. Por añadidura, se confirmó plenamente nuestro temor sobre la concepción de dos gobiernos en uno que había mostrado Unidas Podemos durante la negociación. Al día siguiente, las diputadas y diputados de Unidos Podemos impidieron de nuevo la investidura de un presidente socialista, dañando seriamente las bases de confianza que habíamos construido conjuntamente durante este último año de colaboración leal. Y como consecuencia de ello, otro serio desencuentro y otra extendida ola de decepción y de desconfianza entre quienes pertenecemos y votamos al Partido Socialista. Señores y señoras, amigos y amigas, pese a todo, no es tiempo de reproches. Es momento de recordar lo sucedido, como he hecho durante esta introducción, con la sana intención de explicar lo que se ha hecho para no repetir errores, para no insistir en caminos que no conducen a ninguna parte y que solamente pueden provocar frustración. Muchos ciudadanos se preguntan por qué no es posible en septiembre lo que era posible el 24 de julio. ¿Qué ha cambiado? Y la respuesta es simple. Lo que ha ocurrido es el 25 de julio, cuando el acuerdo se reveló inviable, porque fue imposible. Como consecuencia de lo sucedido aquellos días, lo que entonces se comprobó inviable hoy sigue siendo inviable. Es inviable porque con el rechazo a nuestra propuesta confirmamos que la voluntad de coalición de Unidas Podemos se basa en el recelo y en la desconfianza. Y con esos mismos solo hay un resultado previsible, que es un desgobierno basado en la desunión y con compartimentos estancos, dos gobiernos en uno. Y esto no es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril, ni es tampoco lo que merece y necesita nuestro país. Es impracticable, en definitiva, porque el voto que impidió por cuarta vez la investidura de un presidente socialista ha acentuado gravemente la desconfianza. Así llegamos a la situación de finales de julio. La investidura estaba bloqueada y el mandato electoral de los españoles incumplido. Y estábamos, en consecuencia, ante dos escenarios. El primero, esperar cruzados de brazos a que transcurrieran los plazos y traspasar de nuevo la responsabilidad a los españoles y españolas. Y el segundo, no tirar la toalla, no rendirse y tomar la iniciativa. Eso hemos hecho durante estas últimas semanas. Intentar constituir un gobierno por donde se construyen los edificios duraderos, que es por la base, por los pilares, por el programa. Y construirlo además de la forma más abierta, más participativa posible, con el concurso de la sociedad civil. Durante varias semanas hemos mantenido decenas de reuniones con más de 100 asociaciones que hoy están representadas mayoritariamente en este acto. Y quiero reconocer aquí públicamente lo extraordinariamente enriquecedora que ha sido la experiencia. Durante este mes de agosto he tenido la oportunidad de conocer de primera mano sus propuestas para que España avance, para que progrese, para que haga frente a los retos que el mundo actual nos plantea, y me siento profundamente agradecido por la cordialidad y la profundidad de muchas de las reuniones que hemos tenido. Y además siento la responsabilidad, quiero decíroslo en primera persona, del compromiso con todos aquellos que han acudido a nuestra llamada y que esperan de la política una respuesta efectiva, a la altura de los desafíos que tenemos como sociedad por delante. Así que gracias por vuestra participación. Nada me enorgullecería más que poder llevar adelante vuestras inquietudes y vuestras iniciativas. El resultado de ese espíritu es una propuesta abierta de programa común progresista que quiero trasladar al conjunto de la sociedad española en este acto. Una propuesta que está abierta a la incorporación de otras fuerzas progresistas. Esto no es un documento cerrado, al contrario. Lo que queremos es dialogar con el resto de fuerzas políticas que quieran apoyar un gobierno progresista. Es, por tanto, una propuesta abierta, es una propuesta común, porque busca servir de base un acuerdo necesario, que tiene que ser sólido, que tiene que ser robusto, y también tiene que ser una propuesta cuya orientación sea nítidamente progresista, porque da respuesta de avance a los 6 grandes retos que España tiene planteados y que expuse precisamente en mi discurso de investidura el pasado 22 de julio. Quiero recordarlos someramente. El primero, el empleo digno y la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. El segundo, la revolución tecnológica y el impacto que va a tener no solamente en nuestro sistema educativo, en nuestro mercado de trabajo, sino también en las relaciones interpersonales. La emergencia climática, la plena igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social
una España autonómica fuerte en una Europa fuerte. Y me permitirán que brevemente cite algunas de las propuestas incluidas en estos 7 ejes. El primero, un gobierno comprometido, mejor dicho, con el empleo digno y nuestro sistema público de pensiones. En el primero de estos ámbitos resulta urgente no solamente potenciar y proteger a los trabajadores autónomos, potenciar y proteger a la economía social, a los emprendedores, a las startups, sino también tenemos que crear empleo y luchar contra la precariedad y el fraude en la contratación, visiblemente generalizado en la figura del falso autónomo. Como lo es también derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del año 2012 y también impulsar, junto con los agentes sociales, un nuevo estatuto de los trabajadores. En materia de pensiones, es la hora del blindaje constitucional, como se me ha dicho por parte de los colectivos sociales, de la garantía de su actualización conforme al IPC y del aumento de la cuantía de las pensiones mínimas y no contributivas. En el aspecto de liderar la transformación digital de la economía, España tiene condiciones de sobra para estar a la vanguardia de la transformación digital de nuestra economía, un desafío que podemos enfocar como oportunidad y no como riesgo, desde nuestra posición de liderazgo en el despliegue de la nueva tecnología 5G, y para ello debemos garantizar la extensión de redes ultrarrápidas de 100 megas para las escuelas e impulsar acciones específicas destinadas a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a la economía social. En tercer lugar, un gobierno comprometido con una transición ecológica justa y que lucha contra la emergencia climática. Apostamos, como hemos hecho durante estos últimos 12 meses, de forma decidida por las energías limpias para cubrir entre el 85 y el 95% de nuestra demanda en 2 décadas sin el incremento de los precios de la electricidad. Una transición ecológica de la economía que, como he dicho antes, tiene que ser justa, ofreciendo oportunidades a aquellos territorios damnificados por el cambio de paradigma. Un compromiso con la movilidad más eficiente, legislar, como dije en el discurso de investidura, y me han dicho también muchísimas organizaciones ecologistas y los jóvenes que se convocan en el Fridays for Future, legislar para crear zonas bajas de emisiones en todos los municipios con más de 50.000 habitantes. Que nadie, desde ningún gobierno local o autonómico, tenga la tentación de desandar el camino que marca el sentido común y la salud pública. Un gobierno comprometido con el feminismo y que reconozca nuevos derechos civiles, que visibilice la diversidad rica de nuestro país, solo sí es sí, reformar el Código Penal para que un silencio no vuelva a encubrir ninguna forma de violencia contra la mujer. Racionalizar horarios para conciliar vida laboral y familiar y equiparar los permisos de paternidad y maternidad. Derogar la ley Mordaza para garantizar el ejercicio de derechos que hacen de la nuestra una sociedad democrática. Fortalecer la diversidad de nuestra sociedad. Combatir los delitos de odio y el derecho a la eutanasia. Aprobar la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. Un gobierno comprometido con la justicia social. Habrá que aprobar ese ingreso mínimo vital para luchar contra la pobreza infantil. Habrá que extender la universalización de 0 a 3 años de la educación de nuestros niños y nuestras niñas en una red de recursos integrada, pública y gratuita. Asegurar el acceso a la educación superior, fortalecer el sistema de becas, aprobar una nueva ley de formación profesional, prestigiarla. Becas también para los estudios en los másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión. Garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Más alquiler seguro, estable, ayudas a los jóvenes en proporción a su renta. Eliminar progresivamente los copagos sanitarios, incorporar a la asistencia bucodental a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y prevenir y no olvidar al colectivo VIH. Luchar contra la pobreza con la garantía de suministro cuando el impago en agua, luz y gas se deba a la pobreza sobrevenida o a situaciones de vulnerabilidad, como hemos hecho durante estos últimos 12 meses. Ampliar derechos y también la integración del colectivo de la discapacidad y, en definitiva, también
apostar por una fiscalidad más justa y más verde que hace falta en nuestro país. Y finalmente un gobierno para la España de las autonomías en una Europa federal. Necesitamos más colaboración entre administraciones. Esto me lo han dicho muchísimos colectivos con los que me he reunido durante estas últimas semanas. La España constitucional se une, no se divide en todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Abordar el conflicto de convivencia que vive un determinado territorio de España, como es Cataluña, necesita del diálogo entre catalanes y también del diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Diálogo. Diálogo, no unilateralismo, encuentro, no ruptura, estatuto de autonomía y no un referéndum de autodeterminación que quiebra las bases de la convivencia y sitúa a las sociedades en un callejón sin salida, como estamos viendo en algún país cercano al nuestro. Y junto a ello, cohesión territorial, desde el compromiso con la España vaciada, garantía de movilidad y de transporte con cabeceras de comarca, atención sanitaria a domicilio cuando no haya centro local de salud, acceso a Internet de banda ancha, a 30 megas y 3 gigas a precio asequible, el pacto del agua. En esta España de sequía que tenemos, desgraciadamente, durante este año, qué importante es vertebrar nuestro país en torno a grandes pactos como el pacto del agua, la renovación del sistema de financiación autonómica y local. Mucha prisa tienen los gobiernos del Partido Popular cuando han llevado más de 5 años sin renovar el sistema de financiación local, autonómico, mejor dicho. Esta legislatura, cuando se ponga en marcha, será también la legislatura de la financiación local. Presencia de instituciones de la Administración central más allá de la ciudad de Madrid. Reforzar los mecanismos autonómicos de cooperación, como es el Senado y también las conferencias sectoriales. Y una España que coopera dentro, pero que también refuerza su papel internacional en Europa, especialmente en Europa, con su presencia de nuevo principal en las instituciones europeas más importantes, como es el caso de un catalán español o español catalán y europeo, como es Pepe Borrell, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores europeo. Una España cohesionada en sus administraciones y en sus territorios, en una Europa más social que proteja al ciudadano con un salario mínimo común en Europa, con un seguro de desempleo europeo, complementario al seguro de desempleo español o del resto de Estados miembros, una estrategia de igualdad de género en la Unión vinculante, defensa de una auténtica política europea de migración para gestionar los flujos migratorios de manera ordenada y respetando los derechos humanos, como hace el Gobierno de España. Amigos y amigas, señoras y señores, son solo algunas de las 370 propuestas contenidas en este programa como un progresista abierto a la sociedad civil. Una puerta abierta al entendimiento sobre medidas y puntos concretos que tienen un impacto positivo en la vida real de la gente, que es lo que nos importa, lo que nos interesa, por lo que nos dedicamos a la política. Y llevarlo a la práctica depende única y exclusivamente del acuerdo y la aprobación de otros partidos, especialmente de Unidas Podemos. Habrá quien piense que el problema es que, de nuevo, pueden confrontarse las dos alternativas que ya colisionaron. La primera es la opción de un gobierno de coalición, tal y como concibe Unidas Podemos, y la otra alternativa, la que hemos defendido desde hace semanas en el Partido Socialista, que se basa en el apoyo externo de Unidas Podemos a un gobierno socialista. Se trata de la misma fórmula vigente en democracias sólidas, como es Portugal, como es Dinamarca, y que a nuestro juicio ha funcionado bien durante estos últimos 12 meses de cooperación. Pero no voy a entrar en disputas sobre teorías de gobiernos o formatos de coalición. Prefiero partir de una constatación, y es que tenemos diferencias profundas en este ámbito. Las dos fuerzas políticas deberíamos aceptar lo obvio, y es que de poco sirve insistir en un argumento cuando la otra parte lo rechaza de plano. El Partido Socialista ni impone ni humilla a nadie defendiendo su visión sobre lo que entiende es un gobierno eficaz, estable y cohesionado.
Rechazamos como práctica política la imposición a quienes mantienen posiciones diferentes y que son absolutamente respetables, y nosotros respetamos esa posición. Pero también constatamos que la desconfianza nunca es una buena base para construir. Queremos entendimiento, queremos encuentro. No compartimos tanto como para poder gobernar juntos, pero sí los suficientes propósitos sociales y civiles como para no darnos la espalda. No hay condiciones hoy para convertirnos en socios de gobierno, pero eso no tiene por qué transformarnos en adversarios. Cabe ser aliados leales, como lo hemos sido en el pasado. Compartimos la pregunta que toda la sociedad española se hace. ¿No existe una solución intermedia entre esas dos opciones tan nítidamente diferenciadas? ¿No hay una salida a este aparente laberinto? Nosotros estamos convencidos de que sí la hay. Estamos en condiciones de encontrar fórmulas de entendimiento que, sin satisfacernos plenamente ni a unos ni a otros, posibiliten materializar la principal meta que nos une a las dos fuerzas políticas, y es poner en marcha un gobierno progresista que trabaje por la justicia social de nuestro país. Y hacerlo desde la contribución solidaria, leal, responsable de las dos fuerzas políticas de izquierdas. ¿Cómo concretarlo? Bien, definiendo qué queremos conseguir juntos, de forma tan amplia y detallada como seamos capaces de hacer, el máximo común denominador de nuestras propuestas o incluso más allá, un programa de gobierno común para los próximos 4 años. Esto es lo que tenemos que acordar. Por un lado, debemos explorar los ámbitos en los que tendremos que colaborar para sacar adelante esta tarea y, además, debemos consensuar las fórmulas de actualización y mejora sucesiva de nuestro pacto. Si el problema que desde el inicio señaló Unidas Podemos es el de la desconfianza, construyamos confianza. Si para Unidas Podemos son precisas garantías, avancemos en ese camino, construyamos esas garantías y establezcamos las máximas garantías del cumplimiento del acuerdo que podamos alcanzar ambas formaciones. Garantías como la constitución de comisiones bilaterales de trabajo que evalúen por sí mismas el cumplimiento de ese acuerdo. Garantías como la participación en ámbitos concretos de la supervisión presupuestaria y legislativa del Gobierno. Garantías que cuenten con una verificación reforzada por parte de organizaciones de la sociedad civil. Insisto, si el problema es la desconfianza, si el problema es la garantía, construyamos confianza, construyamos garantías. Si el problema son las garantías del cumplimiento de los acuerdos programáticos, en los que existe un alto grado de consenso, fijemos las máximas garantías para verificar y evaluar la acción del Gobierno. La confianza, amigos y amigas, debe operar en ambas direcciones. Por eso es preciso concretar el alcance del apoyo parlamentario con el que Unidas Podemos puede contribuir a la estabilidad del Gobierno de España. Un apoyo parlamentario que podría ir desde la investidura hasta la totalidad de la acción legislativa necesaria para la puesta en práctica del acuerdo alcanzado. En definitiva, programa común progresista y método para implementarlo. Lo recogemos pormenorizadamente en nuestra propuesta. Para materializar ese acuerdo, sí me gustaría anunciarles lo siguiente. Estamos listos en este amplio espacio para el entendimiento que hoy hacemos público para que nuestra propuesta se traduzca en un ambicioso acuerdo de programa y gobernanza progresista que comprenderá 3 pilares. El primero de los pilares, un completo pacto programático que incluya las políticas que conjuntamente acordemos llevar a cabo. Las 370 medidas que hoy presentamos es la base sobre la que podemos llegar a ese acuerdo. El segundo de los pilares será crear un riguroso sistema de garantías, con evaluación y con control del grado de cumplimiento dentro del Gobierno a través de la creación, les anuncio, de una oficina de cumplimiento del acuerdo dependiente del Ministerio de Hacienda. A la misma se añadirían, además, en el Congreso y en el Senado, sendas comisiones de seguimiento y actualización que deben rubricar ambos grupos parlamentarios. Y como máxima garantía, crear un mecanismo de verificación reforzado en los que participe la sociedad civil, inspiradora de muchas de las propuestas que hoy presentamos a la opinión pública.
Repito, por tanto, una triple garantía más otra propuesta adicional que ahora les anunciaré. La primera, crear una oficina de cumplimiento del acuerdo dependiente del Ministerio de Hacienda. 2, crear una comisión de seguimiento en el Congreso y en el Senado para no solamente verificar el cumplimiento, sino también actualizar ese cumplimiento del acuerdo. Y 3, crear un mecanismo reforzado de garantía en el que participe la sociedad civil. Y finalmente, como otro pilar, un acuerdo de gobernanza. Proponemos la activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país, ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros. Es sabido que la gobernanza del país no se limita al Consejo de Ministros, sino que incluye relevantes instituciones que tienen encomendadas funciones muy destacadas en distintos ámbitos, desde lo social a lo fiscal, desde lo jurídico a lo energético. Les pido que en este asunto me permitan dejar la concreción y también la explicación detallada de esta propuesta para el encuentro con Unidas Podemos. Pero sí puedo adelantarles que nuestra propuesta incluye también responsabilidades capitales al frente de estas instituciones y órganos que no están supeditados al Consejo de Ministros. Hemos tratado de buena fe de atender a las 3 preocupaciones expresadas por Unidas Podemos. Primero, un programa acordado. Segundo, garantías absolutas de cumplimiento. Y, en tercer lugar, acceso al ejercicio del poder o, como lo expresa Unidas Podemos, una negativa tajante, que lo tenga claro la sociedad española y, sobre todo, los dirigentes de Unidas Podemos. No queremos votos gratis en nuestra investidura. Pero también hemos salvaguardado la preocupación legítima que tiene la organización que yo dirijo, el Partido Socialista, para contar con un equipo gubernamental coherente, cohesionado. No recogemos ni la fórmula de la coalición gubernamental que planteó Unidas Podemos, ni tampoco un gobierno en solitario del Partido Socialista. Atendemos las razones de Unidas Podemos y del Partido Socialista. Ese es el camino intermedio que estamos proponiendo en el día de hoy. Esta es nuestra propuesta del camino del entendimiento, que creo es amplia, generosa, responsable para con el país y metódica, y que se basa en 3 puntos fundamentales. El acuerdo programático exhaustivo, calendarizado, del que quedarían excluidas las políticas de Estado en las que, lógicamente, hay discrepancias de fondo. En segundo lugar, un riguroso sistema de control del cumplimiento del mismo en contacto con la sociedad civil, que inspira muchas de las iniciativas incluidas en el programa. Y, en tercer lugar, una activa e importante participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país a través de las instituciones que completan y complementan el ejercicio del Gobierno de España. Estamos listos para mantener una reunión con los grupos favorables a un acuerdo progresista de inmediato. Así lo haremos desde mañana mismo. He dado instrucciones al equipo negociador del Partido Socialista, compuesto, como saben ustedes, por la vicepresidenta del Gobierno, por la ministra de Hacienda y por la portavoz del grupo parlamentario, de ponerse en contacto con el equipo negociador de Unidas Podemos para reunirse esta semana, el jueves, día 5 de septiembre, y ponernos a trabajar por ese Gobierno progresista y por ese programa común progresista. El propósito de la reunión es claro, es explicar y concretar nuestra propuesta de gobernanza, completar la propuesta programática, que es lo más importante, y también la propuesta del sistema de control y garantías de cumplimiento. Señoras y señores, amigos y amigas, en definitiva, un pacto de programa y de gobernanza al servicio de una España que merece avanzar y que no merece estar bloqueada por más tiempo, que esté a la altura de lo que la sociedad civil demanda de nosotros y nosotras, y que no traicione las esperanzas de tanta gente que quiere progreso frente a la involución, justicia social frente a la desigualdad y limpieza frente a la corrupción. Nuestra disposición al acuerdo es sincera y es total. Si ha fallado la confianza, trabajemos juntos por reconstruir esa confianza. Reitero, si hoy no se dan las condiciones para convertirnos en socios de gobierno, no por eso debemos enemistarnos. Es posible ser aliados leales, como lo hemos sido en el pasado. Miren, no hay una sola razón objetiva para que el próximo día 10 de noviembre haya otras elecciones. El 10 de noviembre podemos estar debatiendo en el Parlamento una nueva ley, la ley de eutanasia,
Hagamos que ese día, el 10 de noviembre, el 10 de noviembre, nos encuentren trabajando en poner fin a los abusos de la contratación temporal, en la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, en hacer sostenible nuestro sistema público de pensiones. Hagamos que ese día, el 10 de noviembre, nos encuentren adoptando medidas para luchar contra los alquileres desorbitados, ofreciendo oportunidades a la gente joven de este país, oportunidades para los científicos, para la causa del feminismo, de la diversidad, del ecologismo, oportunidades para la industria, las start-ups, la economía social, los autónomos, la educación, la cultura, oportunidades para la integración de las personas con discapacidad que lo necesitan, que necesitan del apoyo del sector público y de un gobierno progresista comprometido con las causas sociales, que es lo que votaron el pasado 28 de abril y el 26 de mayo los españoles. Procuremos que ese día, el 10 de noviembre, nos encuentren transitando por el diálogo para resolver dentro de la Constitución las tensiones territoriales y la crisis de convivencia que se vive en Cataluña después de muchos años. Que el 10 de noviembre estemos trabajando desde las instituciones con una mayoría progresista abierta al diálogo con la sociedad civil. Antes de que acabe este mes, amigos y amigas, España puede dejar atrás el bloqueo y abrir paso a un periodo de limpieza, de convivencia y de avances sociales. Antes de que acabe este mes, puede estar en pie una alianza progresista que realice lo que votaron los ciudadanos el pasado 28 de abril. Antes de que acabe este mes, España puede tener un gobierno progresista que encare los desafíos viejos y los nuevos que aparecen en el horizonte. Está a nuestro alcance. Construyamos confianza. Construyamos confianza al servicio de una España que merece esperanza, que merece futuro, que merece tener ya el gobierno por el que el pasado 28 de abril votaron de manera mayoritaria con ilusión. Apostemos por la esperanza. Nosotros lo hacemos. Muchas gracias.